la flexión es mínimo y en la extensión es máximo. Esta es una pinza adaptable. Flexión dorsal de manera pasiva. Durante la flexión dorsal con el ligamento peroneo tibial antero e inferior de bisagra se produce la separación de la pinza bimaleolar para permitir el encastramiento de la parte anterior de la polea astragalina, el ascenso del peroneo y la rotación interna del peroneo sobre su eje longitudinal. En la flexión plantar, de manera activa, con flexión plantar se produce lo contrario, se cierra la pinza que se adapta a la parte posterior de la polea astragalina por contracción del tibial posterior y se desciende el peroné y hay una rotación externa del peroneo. Bueno, para la fisiología articular del pie, este va a ser un segmento distal del miembro inferior y está conformado por 26 huesos y más de 36 articulaciones. Estas articulaciones van a tener doble función. La primera va a ser orientar el pie con respecto al suelo, la segunda le va a dar modificar una forma correcta a la curva de la bóveda plantar para que este se adapte a la superficie o al terreno y a todas las irregularidades que el pie pueda tener. Va a tener un sistema de amortiguación y este le va a dar pie a lo que es la flexibilidad y la elasticidad. El pie va a estar formado porque es el tarso posterior y este va a ser el astrálago y el calcáneo, el tarso anterior que está conformado por el escafoides, el cuboides y 3 cuneiformes, el metatarso que comprende los 5 metatarsianos y las falanges que son 14 en total, van a tener 2 en el primer dedo y ya los demás van a tener 3. Las articulaciones del pie van a ser numerosas y complejas, se van a dividir en 5. La primera articulación va a ser la calcaneoastragalina o la subastragalina. La segunda articulación es la mediotarsiana o la de Chopard, también conocida, y la tercera articulación va a ser la articulación escafocuboidea y la cuarta es la articulación tarsometatarsiana o lisfranca. Y ya la última articulación va a ser la metatarsofalángica o interfalángica proximal o interfalángica distal. Bueno, la articulación subastragalina es la unión entre el astrágalo y el calcáneo. Esta va a ser por la superficie talámica. Fisiológicamente también va a comprender lo que es la superficie anterointerna de la cara superior del calcáneo y la faceta inferior del cuello del astrágalo. Y anatómicamente, estas superficies van a pertenecer a la articulación mediotarsiana. También encontramos los que son las superficies articulares. Aquí encontramos 2 articulaciones, la posterior y la anterior. En la posterior encontramos lo que es el calcáneo, que tiene una forma ovalada. Su eje mayor es oblicuo hacia adelante y hacia atrás. Y el astrágalo, que en su faceta inferior va a ser cóncava hacia abajo y tiene una forma de un cilindro hueco. Y bueno, en la articulación anterior, la diferencia que hay en el calcáneo es que la superficie es ovalada anterointerna y cóncava hacia arriba, y en el astrágalo la superficie va a ser cóncava localizada a la cara inferior del cuello y cabeza del astrágalo. Bueno, estas 2 articulaciones están separadas por el seno del tarso y es lo que va a formar los surcos astragalino y calcáneo. En medio de su unión encontramos que este tiene una cápsula propia. Una cápsula es anterior y la otra es posterior. En ligamentos están clasificados por ligamentos periféricos. En este encontramos el astragalocalcáneo, que es posterior, y el ligamento astragalocalcáneo es externo. También tenemos los ligamentos interóseo, que este ligamento tiene 2 haces, que es anterior y posterior. Este va a estar situado en el seno del tarso. Y el ligamento tibiotarsiano, que se va a relacionar
con la subastragalina en el haz medio del ligamento lateral externo y el haz superficial del ligamento lateral interno. Los movimientos del complejo articular del pie no se pueden considerar que son movimientos aislados, ya que la articulación subastragalina y la mediotarsiana están unidas mecánicamente y pues van a equivaler a una sola. Esta articulación con un solo grado de libertad en torno al eje Henke, desde un punto de vista pues funcional, es la pareja de la torsión del retropié para dar una orientación y formar la bóveda plantar. Hablando del eje de Henke, este es oblicuo hacia afuera, hacia atrás y hacia abajo. Este se va a ir desde la cara interna del cuello del astrágalo, va a cruzar el seno del tarso y va a salir en el pie a nivel del tubérculo posterior-externo del calcáneo. Bueno, este es el resultado de la mezcla de un eje horizontal, frontal, horizontal, antero-posterior y vertical-sagital. En la inmersión, el movimiento va a llevar la planta del pie hacia adentro y tiene 3 movimientos asociados, que es la flexión plantar, la aducción y la rotación axial en supinación. En la inversión, el movimiento va a llevar la planta y la punta del pie hacia afuera. También tiene 3 movimientos asociados, que son la flexión dorsal, la aducción y la pronación. Estos movimientos, que son combinados, van a hacer que el externo anterior del calcáneo se mueva bajo el astrágalo, que está fijo, y hay un movimiento de traslación circunferencial. El calcáneo en la parte superior va a combinar 3 movimientos, que son la flexión plantar, la aducción supinación, que va a ser durante la inversión, y la flexión dorsal aducción pronación va a ser durante la eversión. Los movimientos de la subastragalina para Capagni es una doble artrodia, porque va a realizar movimientos de apertura y desplazamientos, mientras que para otros autores es el doble trocoide, porque va a formar 2 cilindros y posee un eje común que va a atravesar la porción posterolateral del talón hacia la articulación subastragalina y va a ir en dirección de una forma oblicua hacia adelante, arriba y adentro. Bueno, el calcáneo no se mueve cuando no está en carga. Sí hay un apoyo que va a ser el astrágalo y la pierna lo que va a realizar los movimientos, puesto que el calcáneo pues está fijado por el peso del cuerpo. Los principales movimientos que va a realizar esta articulación pues es la pronación y la supinación. En la pronación el calcáneo se va a desplazar hacia el borde interno, que va a aumentar el valgo. Este movimiento va a estar limitado por el ligamento deltoideo y la parte interna del ligamento interóseo. En la supinación el calcáneo se va a deslizar hacia el borde externo y va a aumentar el varo. Este movimiento va a estar limitado por el haz del medio del ligamento externo y por el ligamento astralocalcáneo externo. También por una parte el ligamento interóseo. La articulación mediotarsiana o de Chopard está situada dentro del tarso posterior y el tarso anterior. Esta está formada por una interlínea con forma de S cursiva con 2 superficies articulares, que es la articulación interna astragalo-escafoidea o navicular y la articulación externa calcáneo cuboidea. En las superficies articulares, la articulación astragalo-escafoides, el astrágalo es una superficie esférica de la cabeza con 2 partes. Es una porción anterior, que es una porción de esfera convexa hacia adelante en todas las direcciones y corresponde a la cara posterior del escafoides. En la porción inferior esta es alargada y corresponde a la cara superior del ligamento glenoideo. El escafoides es una superficie articular cóncava hacia atrás. En la articulación calcáneo-cuboidea, el calcáneo es una superficie articular ligeramente cóncava hacia adelante y tiene una forma compleja. Transversalmente es cóncava en su segmento superior y convexo en su segmento inferior. Verticalmente es cóncava y en la superficie superior y convexa en la inferior. El cuboides es
Tiene cara posterior conformada inversamente. Sus ligamentos tiene el ligamento de calcáneo cuboideo dorsal, el ligamento calcáneo